Vamos, buenas tardes. Vamos a abrir por favor el Salmo número 84. Vamos todos juntos al Salmo 84. Salmo número 84. Tiene por título Anhelo por la casa de Dios. Así es que también yo le puse por tema Anhelo por la casa de Dios. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen todos? Este salmo quiero invitarlo a que le preste mucha atención. Solamente vamos a considerar el día de hoy desde el verso 1 al verso número 4. Hay mucho que aprender en este salmo, pero solamente del verso 1 al 4. Pero dentro de todos los salmos son importantes, todos los salmos son inspirados por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así como todos los salmos, pero entre todos los salmos, por su tema, hay unos salmos que como que nos atraen más, ¿no? De este Salmo 84, dicen algunos teólogos, lo han considerado como una perla entre los salmos, porque es un salmo que en sí mismo nos llama a considerar dónde podemos encontrar gozo, dónde podemos encontrar paz. Se dice que este Salmo 84 es uno de los salmos más dulces, así es que de entrada, como no lo vamos a estudiar todo, yo lo voy a invitar a que leamos todo el Salmo 84 después de que salgamos de este lugar. Es más, tengo pensado finalizar la predicación con el Salmo número 84 tal vez el día domingo. No es una seguridad, pero es muy posible. O sea que cuando yo leí el Salmo 84, personalmente me hizo pensar esto, y espero que le haga pensar a usted, sobre qué tanto apreciamos nosotros la comunión con Dios, no solamente en nuestro estilo de vida diaria, es decir, nuestro tiempo de oración personal, sino en nuestro tiempo en la cual buscamos la comunión con Dios como iglesia. ¿Qué tanto lo apreciamos? Bueno, el Salmo 84, que lo vamos a leer ahorita, podemos entenderlo desde el punto de vista que cuando el que lo escribió se presenta como un peregrino, alguien que anda afuera, pero que anhela regresar, anhela llegar a ese lugar que él considera el mejor lugar de entre todos. Puede ser su casa, en este caso no era su casa, en este caso era el templo de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a leer y les sigo explicando. Lo tienen, pero traten de mirarlo así como desde el punto de vista de alguien que anhela llegar a ese lugar donde él encuentra todo el gozo, toda la paz que necesita, donde para él es el mejor lugar donde pueda estar, pero no ha llegado ahí, sino que anhela llegar ahí. Dice así, ¿lo tienen? Dice el Salmo 84, cuán amable somos desde adentro, ¿okay? Dice, anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Salmo 84, dice el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Vamos a leer hasta el verso 12, pero vamos a estudiar todo, que dice el verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión,
Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias una vez más porque podemos nosotros gozar de tu salvación, salvación que no la merecíamos y que realmente, Señor, no hicimos nada para obtenerla, pero que la obtenemos por gracia, Señor, por medio de la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Ahora ayúdanos que, sabiéndonos salvos, nosotros apreciemos todas las cosas que incluyen en la salvación, el buscar la comunión diaria contigo, Señor, el buscar servirte, el buscar consagrarnos a ti, Señor, y estar expectantes también a que algún día estaremos en un mejor lugar que aunque hoy, Señor, bien podemos apreciar lo que nos has anticipado. Por favor, ayúdanos a que vivamos así, Señor, que no miremos esta posición que tenemos como una carga, sino como un privilegio, Señor, hasta que comprendamos plenamente el gran tesoro que tenemos, porque tú nos lo has dado. Gracias te pedimos, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el salmo se llama Anhelo por la casa de Dios. No se sabe exactamente quién lo escribió, este Salmo 84, pero la mayoría de los teólogos piensan que lo escribió David por la forma en la cual está escrito. Se piensa que fue David. Entonces, este salmo, como les dije, vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista de un viajero, un peregrino, alguien que no moraba permanentemente en el tabernáculo, pero que anhelaba llegar a ese lugar para adorar. Se piensa que este era David, ¿no? Ahora, ustedes saben que David realmente era un hombre de oración. David fue un hombre que anhelaba adorar a Dios, en este sentido de que él adoraba a Dios, pero que cuando su alma se sentía impedida para alabar a Dios, David buscaba la manera, ¿ok? Aún clamaba a Dios para que le ayudara a recobrar ese ánimo de seguir alabando. O sea, todos los salmos que hace, todos los salmos que escribió David, principalmente, siempre llevan la idea, hay una invitación, ¿no?, de alabar a Dios. Entonces David era un hombre que como que tenía ese enfoque de que todos los hombres buscaran imitarle a él. ¿En qué sentido? En que todos los hombres deben alabar a Dios. Ahora, ustedes saben que en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de David especialmente, todavía no existía, o sea, se alababa a Dios de una manera diferente a como lo hacemos el día de hoy. ¿Sí saben? En aquellos tiempos Dios había establecido un lugar especial donde los hombres tenían que reunirse y alabar a Dios, cantar a Dios, y había una serie de ordenanzas, ¿ok?, que tenían que seguirse, y esa era la forma en que Dios lo había establecido. Como que había ciertas limitaciones, para que me entiendan, o sea, por decirlo así, en el tiempo de David todavía había ciertas limitaciones para que los adoradores adoraran de una manera más fácil, por decirlo así, ¿ok? Limitaciones que hoy no tenemos en realidad. Ahora imagínense, ¿no?, que el lugar de adoración era el tabernáculo. No voy a decir el templo, porque en el tiempo de David no había un templo, había un tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? El tabernáculo significa una cabaña, ¿no?, una especie de tienda hecha de pieles, donde Dios la diseñó de tal manera que allí se hacía la adoración a Dios, ¿ok? Ministrada al principio pues por Moisés, ¿no? Y después Moisés estableció el servicio
arónico, a través del servicio de los levitas, ¿no? Y pasaron algunos años, y de hecho no se entiende que no había música en ese lugar, hasta que vino David. Fue a través de David que se estableció el sistema de alabanza a través de música. Pero entonces no es como el día de hoy, pero el contexto nos dice que el que escribió este salmo tenía ese anhelo de llegar a ese lugar para adorar. Que me gustaría empezar con esta pregunta: ¿qué tanto anhelaba usted que llegara el día miércoles para agarrar su Biblia todos juntos, ¿no? Yo sé que usted lo hizo en su casa ya, pero ¿qué tanto anhelaba usted que llegara el miércoles para que cantáramos un himno? ¿Qué tanto usted anhelaba que llegara el día miércoles para que abriéramos un salmo y lo estudiáramos? ¿Qué tanto anhelaba usted que llegara este miércoles para que pudiéramos como iglesia orar juntos? No me conteste, yo quiero que medite. ¿Qué tanto usted anhelaba que llegara este día? No me diga, ¿ok? Haga un análisis en su corazón. Y si usted no anhelaba ese día, sea sincero con Dios, ¿ok? Yo voy a ser sincero. Yo podría decir, pues, realmente, es un ejemplo, ¿ok? Alguien podría decir, pues, realmente, yo no anhelaba que llegara el miércoles. Es más, me gustaría que fuera todos los días el lunes para que no tuviera yo que reunirme, ¿no? ¿Saben ustedes que a veces existe en el corazón del hombre? Que a veces, digamos así, pues voy a ir porque ya llegó el miércoles, ¿no? Y no quiero que el pastor después diga nada, pero por si fuera por mí, yo no alabaría a Dios. ¿Será que existe ese corazón nuestro todavía? Ah, sí existe, ¿ok? Ahora, no existía el corazón de David. David era un hombre que realmente nos deja saber que su anhelo era que llegaran esos días en que él podía reunirse en el tabernáculo para adorar, porque él no era un levita. Así es que él no podía vivir ahí para adorar. Que parece que bien le hubiera gustado a David que él hubiera tenido la oportunidad como un levita para adorar. Esa es la idea, porque David, sinceramente, si ustedes ven los salmos, se mira como si David hubiera anhelado ser un levita. Si ustedes ven los salmos como habla David, se mira como que si realmente David hubiera deseado que le tocara vivir siempre en el tabernáculo para adorar. Es lo que podemos ver, ¿no? Ahora, para entender un poco mejor, ¿alguna vez ustedes han estado fuera de casa? O sea, les pregunto, para usted, ¿cuál es el lugar más seguro? No hablando espiritualmente, hablando carnalmente, ¿ok? ¿Cuál es el lugar donde usted se siente más seguro, más en paz, con más libertad? ¿Qué lugar es ese? Para mí, mi casa. Hablando humanamente, ¿ok? No sé, especialmente cuando usted tiene que salir fuera de su casa 1, 2, 3 días y que le empieza a ir mal, que donde está le empiezan a ver feo, que ya se le acabó el dinero, que no hay que comer, ¿no? Que no puede dormir, que está enfermo. O sea, ¿no sabía que tiene esa experiencia? Y que está lejos de casa y usted dice, necesito estar en mi casa. Ya no sé, ¿qué palabra usamos? Anhelo estar en la casa. ¿Alguien ha tenido esta experiencia? No sé, me ha pasado varias veces, ¿no? Yo podría contar varias, ¿no? Una de esas fue cuando tenía yo, creo que 18 años, ¿no? Sí, 18 años. Creo que mi esposa lo sabe, fue uno de los días más terribles de mi juventud, ¿no? De mi juventud, porque tiene otros más terribles, ¿no? Pero en ese día mi juventud era la más terrible porque fueron los 15 años de mi esposa. Y que se me ocurre ir a visitarles en alguna ocasión. Creo que fue la etapa de más rebeldía de mi esposa, ¿no? Los 15 años, especialmente ese día. No sé qué problemas tuvieron ahí en su casa, pero se me ocurre ir a mí, ¿no? Justamente ese día. Yo dije yo entre mí, llego, estaba un poco lejos, me van a recibir así, me van a atender, no sé. ¿Y qué pasó? ¿No? Mi esposa se acuerda, ¿no? Llegué yo y todos me ignoraron, ¿no? Especialmente ella, ¿no? Ni me consideró, ¿no? El asunto es que era un lugar donde yo conocía muy poco. Era como eso de las 10 de la noche, ya no había forma de regresarme. Era un lugar hasta cierto punto peligroso, no había transporte, era frío.
menospreciado, por decirlo así, olvidado por todos, ni comí esa noche. Después del trabajo, sin comer, llegar ahí. O sea, todo lo que yo pensé que no me podía pasar, me pasó ese día, esa noche más bien. Yo me acuerdo que estaba yo y dije, mira, ¿qué hago? No puedo regresar a mi casa, caminando no puedo, irme a otro lugar tampoco porque es peligroso, no conozco. Así es que me la pasé parado en un solo lugar hasta que amaneciera, pudiera yo agarrar un autobús. Tuve que caminar más o menos, no sé qué distancia hay de su casa a la autopista, que es la autopista que va para Hidalgo, Pachuca. Salí caminando, no sé, con botas, por cierto, para acabar, ¿no? Desvelado, sin comer, con sueño menospreciado, o sea, a la edad de 18 años. Y ¿saben qué estaba en mi mente? Yo deseaba llegar a mi casa, yo anhelaba mi casa, decía yo, ¿por qué me salí de mi casa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me fui caminando, agarré nadie me asaltó afortunadamente, llegué, tomé un camión, llegué al lugar que se llama Indios Verdes. ¿Lo escucharon? Es peligroso, Indios Verdes, un sábado, un domingo por la mañana. El caso es que llegué a mi casa y fue uno de los días más felices de mi vida. Llegar a mi casa, quitarme la ropa y echarme a dormir. No me levanté hasta el lunes. Yo amé ese día en mi casa, ¿no? Entonces, no sé, ese es un ejemplo muy vago, si usted quiere, comparado con el anhelo que sentía David en lo espiritual. O sea, David era un hombre que, como dije, que no podía, que él estaba limitado a estar en el templo, lugar que él adoraba. O sea, él podía ir a algunas ocasiones, tal vez unas 4 veces al año, que eran unas 3 veces al año que había fiestas solemnes, ¿ok? Pero él no podía vivir ahí, no podía estar ahí. Es más, cuando iba al tabernáculo, a lo máximo que David aspiraba era estar en la parte exterior, ¿ok? En los atrios, en la parte pública. Él no podría llegar a los lugares que podían llegar los sacerdotes levitas, ¿ok? Pero no importa, David anhelaba estar ahí. Ahora, hablando espiritualmente, ¿cuál es el lugar más seguro donde podemos estar nosotros? Bueno, en la presencia de Dios, ¿ok? En la comunión con Dios. Pero hablando terrenalmente, el lugar donde los cristianos se reúnen y se supone que estamos más seguros, libres de las tentaciones del mundo, ¿qué lugar podría ser ese? Pues, el edificio, ¿no? Donde se reúnen los cristianos. Yo creo que no hay lugar más seguro, no solamente del pecado, de los pensamientos, de las prácticas. Es un lugar como este, ¿ok? Porque aunque no queremos, al estar aquí, pues nos evitamos, ¿cierto?, el hacer cosas que haríamos tal vez estando solos, aún en casa. Pero en un lugar como este, ¿no?, ¿verdad? Por lo que significa el lugar. Entonces, es un lugar seguro. Esa aplicación podemos darle. Pero vamos a leer el Salmo 84, ¿ok? Ya le di muchas vueltas a la entrada. Pero miren cómo lo expone David, si es que David lo escribió. Él comienza así, en el verso número 1, dice así. Dijo David: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dijo David entonces: cuán amables son tus moradas. Esa palabra de cuán amable, la palabra amable significa sencillamente cuán amadas son tus moradas, cuán deseadas son por mí, cuán apreciadas son por mí tus moradas. ¿Y qué es la palabra moradas? La palabra moradas significa también tabernáculo. David se está refiriendo al tabernáculo como una morada que no era de él, ¿ok? ¿Quién moraba realmente en el tabernáculo? Los levitas principalmente, ¿ok? Así es que si era una especie de, por decirlo así, morada, en el sentido de que había alguien que sí estaba más tiempo ahí ministrando, que eran los levitas, no David. Pero David anhelaba esas moradas en las cuales él no podía estar en esa comunión constante con Dios. Él no podía tenerlo, ¿okay? Así es que David sí las ansiaba. Ya les expliqué al principio que en aquellos tiempos no era como es el día de hoy. En aquellos tiempos la adoración sí estaba restringida a un lugar especial, ¿okay? A un tiempo especial, dirigido por un tipo de personas específicas, ¿okay? Donde cada cosa que se hacía ahí tenía un propósito especial, donde cada persona que ministraba ahí, que eran los levitas,
cada acto de obediencia que ellos hacían realmente era por fe. Y cada ritual que se hacía ahí, pues sabemos que era sombra de lo que había de venir hasta Cristo, ¿ok? Hasta que todo fuera reformado. Ahora, cada cosa que se hacía ahí era un acto de fe, ¿sí o no? Ahora, yo sé que cuando leemos lo que se hacía ahí, si yo lo leo ahorita, muchos de ustedes, como que, o yo también mismo, a veces como que decimos, oír todo eso me da pereza. O cuando el hermano Samuel nos ha compartido sobre el tabernáculo. Si yo les digo, vamos a leer sobre el tabernáculo, ¿qué viene a tu mente? No, tabernáculo, no, qué aburrido, ¿no? Pero cada cosa que se hacía ahí era un asunto de fe, ¿ok? Y voy a leerlo como quiera, ¿ok? Para ver que esto era un asunto de fe. O sea que no, mire, cuando usted ve sobre el tabernáculo, era algo tan solemne, tan serio, que tenía que hacerse cada cosa al pie de la letra. No podía ser de una manera diferente. Por ejemplo, cuando le dije que David estaba restringido al tabernáculo, quiero decir que realmente él no podía entrar a los lugares donde alguien que no fuera levita no debía entrar. No voy a todos los textos, pero la ley habla que no cualquiera podía entrar ahí, no un extraño. Y cuando dice extraño se refiere a cualquiera que no fuera levita, no podía entrar. ¿Y qué pasaba si alguien que no fuera levita entraba al tabernáculo? ¿Cuál era la pena para eso? Pues la muerte, ¿no? Aún para el sumo sacerdote, que era el que podía entrar al lugar santísimo, no podía entrar sin hacer las cosas exactamente como estaban indicadas, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si él no cuidaba una parte de su vestidura? ¿Y qué pasaba si no cuidaba alguna de las cosas que llevaba su vestidura? ¿Y qué pasaba si no se hacía su limpieza religiosa como indicaba el Señor? ¿Qué pasaba? Pues simplemente no le oían más caminar y tenían que jalarle para sacarlo. Significaba que había muerto. Así que era un asunto de fe, ¿cierto? Pero cada cosa que se hacía ahí, que a veces no entendemos, porque como dijo Pablo, son difíciles de entender a veces, porque somos todavía niños, ¿no? Cada cosa ahí era una sombra de lo que nosotros disfrutaríamos en Cristo. Por ejemplo, y voy a leer algunas cosas nada más, ¿ok? Porque esto era lo que David miraba y que él anhelaba experimentar también, cuando menos ver, ¿ok? Dice ahí en Hebreos capítulo 9, en el verso 1 al 12, voy a leer lo que se hacía en aquellos tiempos, ¿ok? Que ya no se hace hoy en día, pero que David pues anhelaba, ¿no? Dice así en Hebreos capítulo 9, verso 1 al 12, y de hecho David fue el que dijo también, refiriéndose a eso, no lo busque, David dijo en una ocasión, una cosa he demandado a Jehová, dijo David, ¿no? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, o sea, para pensar, para meditar todas aquellas cosas, ¿no? A ver, ¿alguien alguna vez se ha imaginado qué pasaría? No sé, alguna vez alguien ha pasado por su mente decirle, Señor, me gustaría estar con tu iglesia todos los días. No sé, yo creo que para muchos sería como una tortura, ¿no? Pero para David era un privilegio, era lo que más deseaba. Voy a eso, ¿no? Ahora, ¿qué tan lejos estamos? Si nos reunimos 2 veces a la semana o 3 y a veces lo vemos como una tortura. O sea, ¿qué lejos estamos de tener el anhelo que deberíamos de tener, ¿no? Dice en Hebreos 9.1, dice, ahora bien, dice, escuchen, aquí va algo aburrido, pero que no debería ser aburrido. Dice, ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. O sea, ellos de David que ya estaba así. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, ¿no? Y ahí estaba un candelabro y los panes. Y sabemos que esto era simbólico de todo lo que se hacía ahí. Sabemos que el candelabro tenía que ver con la luz, ¿no? Y fue Cristo después, cuando vino, dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Quien me siga no andará en tinieblas. Ahí estaban los panes. ¿Se acuerdan que Cristo fue el que dijo, yo soy el pan
el pan de vida, ¿no? El que come de mí nunca más tendrá hambre. En fin, también dice ahí, tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿ok? Nadie más. Y significaba la presencia de Dios. Eso era un símbolo también, ¿ok? Hoy nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, ¿cierto? A la presencia misma de Dios por la sangre de Jesucristo. Todo era simbólico, ¿no? Y dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y la estaba en el pacto, ¿no? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahora, todos estos símbolos eran sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Ahora usted sí entiende estos símbolos, porque David quería estar ahí para inquirir en todas las cosas que ahí se hacían y existían, ¿no? ¿Y qué significan las tablas del pacto? ¿Alguien se acuerda? Yo no voy a terminar ya, ¿ok? ¿Qué significaba el maná que estaba ahí en las urnas? ¿Y qué significaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? ¿Y qué significaba el propiciatorio? ¿Sí me entienden? Todo eso era importante. Las varas, el maná, las tablas del pacto, significaban la ira de Dios contra el pueblo, porque el pueblo había despreciado todas estas cosas, ¿ok? El sacerdocio de Aarón, la provisión de Dios la habían despreciado, sus leyes, los hombres la habían despreciado, y estaban puestas ahí en el arca, y sobre el arca estaba una tapa que se llamaba propiciatorio, una tapa transparente, y cuando Dios miraba ahí adentro, eso es un símbolo, ¿ok? Dicen que cuando Dios miraba todas estas cosas, pues estaba mirando el pecado del pueblo, ¿okay? Por lo cual Dios estaba airado. Así es que por eso se hacía un sacrificio de sangre derramada sobre la tapa, porque cuando ponían la sangre en la tapa, simbólicamente significaba que Dios ya no miraba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, ¿no? La sangre de una manera... es una forma de decir que la sangre hacía que la ira de Dios fuera contenida, ¿no? Ahora, esto apuntaba a que cuando viniera Cristo, su sangre derramada es la que haría de que la ira de Dios fuera aplacada contra aquellos que somos pecadores. Por eso cuando nosotros venimos a que Cristo nos perdone y nos lave, nos limpie por su sangre, Dios ya no nos mira con ira, ¿ok? Porque su ira fue aplacada. Era simbólico del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, todo eso era importante lo que se hacía ahí, ¿sí me entiende? Todo lo que se hacía ahí era una forma de adoración, ¿ok? Y los hombres llegaban ahí para hacer sacrificios, y yo pienso que pensaban, no sé, se imaginaban sobre los pactos de Dios, las promesas, que algún día vendría algo mucho mejor, ¿no? El Mesías prometido. Todas estas cosas es lo que es el Hebreo 1, capítulo 9, verso 1 hasta el 12, para no leerlo, ¿no? En Colosenses 2:16 dice así: por tanto nadie os busque en comida o bebida en 4 días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Ahora, David, como muchos otros hombres que confiaban en Dios, no podían vivir en el tabernáculo y servir allí, pues este ministerio estaba solamente reservado para los levitas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Así es que David debió haber experimentado junto con otras personas esos peregrinajes que los hacían o que los llevaban a Jerusalén, ahí al tabernáculo, por lo menos 3 veces al año, para estar cuando menos allí en los atrios del tabernáculo. Y realmente para viajar de afuera de Jerusalén hacia Jerusalén al tabernáculo, los peregrinos debieron haber pasado muchas cosas difíciles, ¿ok? Muchas veces los caminos eran largos, pesados, tediosos, peligrosos, pero aún así el verdadero adorador viajaba, ¿sí me entiende? Con tal de estar allí en un lugar de adoración, ¿no? De hecho, esto viene a mi mente cosas, o sea, hablando de los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores, no?
Buenos son aquellos que, aunque somos peregrinos, porque lo que queremos, lo que anhelamos son las moradas celestiales, ¿cierto? Pero aún así, cuando sabemos que Dios nos ha dicho que hagamos ciertas cosas aquí en la tierra, como congregarnos, nosotros vamos, cueste lo que cueste, ¿sí o no? Así vamos, cueste lo que cueste o no. Piensen, ¿ok? Porque David de aquellos tiempos, con los demás adoradores, ellos eran peregrinos, iban cueste lo que les cueste, porque anhelaban estar ahí, no importa cuán peligroso sea, ¿ok? Eso es un contraste con lo que hacemos hoy en día, ¿no? Que a veces, no, aquí no pasa, ¿ok? No pasa aquí, en otros lugares, ¿no? Que a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué no te congregaste esta semana, no? No, es que no pude ir porque estaba lloviendo, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿De qué se trata? No pude, o no fui porque es que no voy muy seguido porque me queda muy lejos, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de adoradores somos? Piénsenlo, ¿no? ¿Qué tipo de adorador es aquel que se le hace difícil o que mira como una imposibilidad el ir a un lugar donde Cristo ha establecido para que le sirvamos? No, yo sé que usted va a decir, no, pero es que la iglesia soy yo, y es cierto, ¿ok? Cristo mora en mí, eso es cierto. Usted puede adorar desde su casa, es una forma, pero también Cristo ha establecido que los creyentes funcionen como un cuerpo, como una iglesia, y que se reúnan en un lugar específico y que sirvan desde ahí. Esa es otra verdad. Bueno, David tenía que viajar entonces. Recuerden que el tabernáculo donde Dios había establecido que su pueblo se reuniera para adorar estaba lejos de muchas ciudades de las tribus de Israel, y no sé cuántas veces David habrá tenido que salir de su tierra y no poder rendirse cuando él lo hubiera deseado. Ahora, hay muchos textos de la Biblia, muchos pasajes donde podemos leer cómo inició esto del tabernáculo, ¿ok? No sé si lo voy a leer, no lo busquen, nomás escúchenlo, miren. ¿Cómo inició esto del tabernáculo? Bueno, todo inició con Moisés, ¿ok? Voy a leer algunos textos bíblicos para que usted tenga una idea cómo empezó esto, cómo Dios diseñó que se le adorara al principio. Dice Éxodo capítulo 29 en el verso 42, dice así, escuchen, dice, lo voy a leer. Éxodo capítulo 29 en el verso 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. En Éxodo 33, verso 7, sigo leyendo, dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo tomó y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Éxodo capítulo 40, verso 1 al 15 dice así: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con velo. Meterás la mesa y los panes en orden, meterás también el candelero y un montón de cosas, ¿no? Y dice más adelante, dice y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por generaciones. O sea, ellos son los que servían ahí, que así es que el pueblo común no podía estar ahí siempre.
Pero David, como anhelaba estar cerca, de hecho David, ustedes saben que David quiso construir un templo, Dios no lo dejó, pero lo que sí hizo David es que instituyó la adoración a través de los himnos. Eso usted lo puede leer allí en primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1, lo voy a leer, dice así. Esa es una parte nada más, dice así: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Para no leer todo el texto, dice al final, y Dios dio a Amán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Bueno, lo que acabo de ver es esto. En el tabernáculo no solamente se hacían ciertas ordenanzas que se establecieron desde Moisés, sino que cuando David vivió bajo su reinado, él estableció un sistema de adoración con la música. Usted imagínense, ¿ok? Eran tantos músicos que la idea era esta, que nunca debía faltar alabanza en el tabernáculo. O sea, que estaban organizados de tal manera que tocaba un grupo, y cuando ese grupo dejaba de tocar, comenzaba otro. Que cuando ese grupo dejaba de tocar, comenzaba otro. Es decir, que siempre había alabanza en el tabernáculo. Ahora usted imagínense, ¿no? ¿Cómo habrá sido eso? Una alabanza continua. Le hago una pregunta, no sé, ¿no le llama a usted la atención eso? ¿No le llama la atención que Dios lo hubiera elegido para vivir en un lugar como ese, dando la alabanza continua, donde usted pudiera estar ahí todo el tiempo hasta que el Señor le llame a su presencia? O sea, no sé si usted puede analizar el privilegio que eso debió haber sido, que usted fuera un escogido para servir a Dios cantándole todo el tiempo, obviamente en su respectivo lugar, todo el tiempo, que no se le pidiera otra cosa más que servir a Dios allí. La otra pregunta, ¿no sería eso un privilegio? Bueno, se supone que el que ha nacido de nuevo, el que es salvo, eso debería ser un privilegio para David. Para David lo era, y él quería contagiar a todos los que eran creyentes como él. El privilegio, para David es un privilegio tan grande que llegó a mirar el tabernáculo como un lugar seguro, un lugar de gozo, un lugar de paz. De hecho, si usted lee conmigo ahí el verso 2 del Salmo 84, lee conmigo el verso 2, dice así: anhela mi alma, y aún ardientemente, dice, desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esa palabra, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, lo que David está diciendo es que él realmente deseaba tanto estar, aunque sea en los atrios, en la parte externa, que David sentía que si no lo hacía, es como si se fuera a morir, ¿no? Así como usted y yo, que si no llega el miércoles rápido, sentimos que nos morimos. Así como usted y yo, que cuando estamos esperando el domingo para entrar a las 9:45 y salir hasta las 7. Así como es el deseo, ¿no? O no es su deseo. Alguien dijo, o terminamos siendo como una religión que no quiero mencionar, que los hombres han llegado al punto de mirarlo así. Voy a ir a... Nosotros a veces criticamos, porque en esta religión ha llegado al punto en que los hombres miran el reunirse a las 8, de 8 a 9 más o menos, como un favor que se le hace a Dios, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? De hecho, le decía a mi esposa que sacaron por ahí un dicho que dice, ¿cómo dice? Volvió otra vez.
Tú estás en todo menos en misa, ¿no? O sea, se ha dicho, ¿qué significa eso? Tú estás en todo menos en misa, ¿no? Que los hombres van a misa simplemente por estar en misa, pero sin poner atención a la misa, ¿no? Y al final de cuentas los hombres lo hacen una tradición de tal manera de que de repente vas a misa y como diciendo, yo ya cumplí, ahora me puedo retirar a vivir mi vida, y cuando mi conciencia me empiece a recriminar, volveré a ir otro día, ¿no? Para volver a cumplir y tomar otros 2 meses libre de Dios. Y si algún momento mi corazón me avergüenza, pues volveré a ir a misa, ¿no? Para no estar, para estar ahí, ¿no? Y a veces le criticamos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces usted y yo hacemos lo mismo? Me reúno un lunes por la mañana y no hay diferencia realmente. Perdón, un domingo. Si usted viene un domingo por la mañana, de 10 a 11, y encima se duerme, y no lo volvemos a ver, ¿qué diferencia hay entre eso y ir a misa? ¿Qué diferencia hay? Dígame usted, ¿qué diferencia hay en ir nada más de 10 a 11, dormirte, y después esperar al siguiente domingo? ¿Qué diferencia hay entre eso y ir a misa? No hay ninguna diferencia, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Precisamente lo que David nos dice, está diciendo es que no deberíamos hacer, ¿ok? Que más bien nuestra actitud debería ser anhelar cada oportunidad que tenemos de adorar a Dios, anhelarla de tal manera como él escribió en un salmo, el Salmo 42, a veces se acuerdan, lo voy a leer, porque el verso 1 al 2 también dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo dice? Vendré. O sea, ¿sí entienden que David no podía estar perpetuamente ahí? ¿Sí entienden? Que David no podía quedarse en el tabernáculo. O sea, pero que él hubiera querido quedarse, pero no, tiene que entender que él no podía, ¿ok? Si hubiera podido, él se hubiera quedado, ¿ok? Si él hubiera podido ser sacerdote, hubiera sido su sacerdote lo más seguro, ¿ok? Pero él no podía, ¿ok? ¿Sí me entienden? Con usted y yo es diferente. ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te limita a adorarle cada oportunidad que tenemos? ¿Qué te impide? No tienes ningún impedimento, ¿ok? La iglesia de Cristo no tiene ningún impedimento, excepto el impedimento de tu carne, de mi carne, del mundo, de tu mundo, del diablo. Es el único impedimento, pero se puede vencer, porque en Cristo ya somos más que vencedores sobre esas cosas, según la Escritura. Sí se puede. O sea, David realmente deseaba adorar a Dios, y parece que tenía ese propósito, ¿no? de que los demás hombres también pudieran sentir ese anhelo. Y si alguien no tiene, la pregunta que le dice, pero si alguien no tiene el deseo hoy, no lo tengo yo, miren, todavía podemos decir, Señor, dame ese deseo de adorar. ¿Sí podemos decir eso, sí o no? O sea, si no tenemos ese deseo hoy, ya hay un motivo para orar. ¿Qué les parece si hoy oramos así? Señor, mi alma no desea alabarte, Señor, hoy te suplico por Cristo que ayudes a mi alma que tenga ese anhelo de adorarte. ¿Qué les parece? ¿Es una buena oración o no? Es una buena oración. ¿Es sincera o no? Miren qué sincero. Señor, mi alma no tiene anhelo de adorarte. Señor, cuando llega el miércoles, Señor, es un día terrible para mí porque no quiero ir a la iglesia. Señor, cuando llega el domingo se pone peor. Yo no quiero ir a la iglesia. Pero podemos concluir, Señor, ten misericordia de mí. Ayuda a mi alma que anhele servirte y adorarte. ¿Qué le parece? Es una buena oración. David en una ocasión escribió así, allá en el Salmo 42:11, David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice, tenemos sus luchas también, dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Y voy a terminar con el verso número 3. Porque David, en su desesperación, en su anhelo de estar ahí en el tabernáculo, donde podía ir a ciertos días, él le pidió
por decirlo así, usa esa palabra envidió en un buen sentido, ¿ok? Él envidió a dos figuras que sí podían hacer, ¿ok? Dice en el verso número 4, ¿tú tienes? Pero el verso número 3, dice así, digo David, o sea que David observó lo que pasaba ahí, ¿ok? Dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. No sé ustedes, imagínense a David, cuando estuvo en los Atlas, David debió haber visto cómo los gorriones y las golondrinas se colaban por las grietas para hacer nido dentro del tabernáculo, ¿no? Cosa que David no podía hacer. Y David de una manera dijo, hasta los pájaros tienen mejor privilegio que yo. Ellos sí pueden entrar a un lugar donde están seguros, ¿no? ¿Qué animales más necesitados de protección que el gorrión y la golondrina? ¿Y dónde encontraron ellos? ¿Qué estos animales que no fueron creados con sabiduría, ¿no? Sabían que en un lugar como este estaban protegidos. Y qué interesante, ¿no? Un lugar no solamente para ellos, dice que donde hacen su nido y donde ponen a sus polluelos, ¿no? Y David estaba observando eso. Imagínense, un lugar de paz, de tranquilidad, y dice David, por decirlo así una vez más, es como diciendo, a envidio a estas aves, ¿no? Que ellos sí pueden estar ahí, no un día, sino siempre, porque ellos prácticamente están viviendo ahí en sus nidos, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que Cristo habló cuando habló sobre la afán y la ansiedad? Lo relacionó. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, no afanéis por las cosas de esta vida, no por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer, ¿no? ¿Y se acuerdan que Él lo puso? Dice, miren las aves de los cielos, ¿no? Que ellos no siembran, no recogen en graneros, y aún Dios dice, las alimenta, ¿no? Y podemos ver este ejemplo ahí en el tabernáculo, ¿no? Y después le digo, ¿acaso valen ustedes menos que las aves? No, nosotros valemos más que las aves, ¿no? Entonces, David ahí vemos que mira que realmente el tabernáculo lo miraba como un lugar de paz, de seguridad, de refugio, de provisión. Pero no solamente David envidia eso, sino que después dice ahí enseguida, dice, en el verso 4, ¿tienen? Dice, termina así, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Cuando esa palabra bienaventurados los que habitan, cuando bienaventurado significa, alguien lo tradujo así, doblemente dichoso, doblemente gozoso. O sea, el gozo de quién viene, el gozo verdadero, ese gozo que no depende si te va bien o mal, ese gozo, esa alegría verdadera, ¿de quién viene? De Dios, según la Biblia. Pero aquí dice bienaventurado significa doblemente gozoso. ¿Quiénes pueden ser doblemente gozosos? Los que habitan en tu casa. Ahora, en el tiempo de David, ¿quiénes eran los que andaban en la casa, en el tabernáculo? ¿Quiénes eran? Pues los levitas, ¿no? O sea, David también pienso que estaba mirando a los levitas, ¿no? Bienaventurados, ellos que sí pueden estar ahí siempre, ¿no? Como los pájaros, como los levitas, ¿no? Cosa que David anhelaba, por lo que ya le dije, porque ahí podía haber realmente paz, seguridad. Termino con eso. Nosotros los hombres, hay una filosofía, ¿no?, de la vida que dice que el propósito de los hombres es lograr la felicidad. Yo prediqué la semana pasada de eso, ¿qué? Según el mundo, la meta del hombre es lograr la felicidad. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando la felicidad? David decía que su felicidad estaba en el tabernáculo, no por el tabernáculo en sí, sino por el Dios del tabernáculo, ¿ok? ¿Sí me entienden? Ahora, ¿dónde está nuestra felicidad? Bueno, este texto nos enseña que realmente la felicidad del hombre está en tener comunión con Dios, en servir al Dios de la casa y en la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios sabemos que es nuestro cuerpo mismo, ¿cierto? Pero también la iglesia funciona como un cuerpo, ¿okay?, donde se reúnen todos. Así es que esta es una manera de tener comunión con Dios. Lo que David nos está diciendo aquí es de que el hombre va a lograr o puede lograr la felicidad realmente anhelando y teniendo esa comunión con Dios.
pero necesitamos anhelarla y desear tenerla. Mientras no lo hagamos, estaremos buscando la felicidad en un lugar equivocado. Por eso ninguno de nosotros podría decir hoy, soy inmensamente feliz. La mayoría de nosotros no es capaz de decirlo, ¿ok? Porque estamos buscando la felicidad en un lugar diferente. Por eso la invitación es esta. Yo te invito, y yo me invito a mí mismo, que pensemos como David, ¿no? Que nos enfoquemos en esto, que deseemos como David estar en la casa de Dios. Y cuando digo la casa de Dios, me refiero primeramente a nuestra vida de oración, sabiendo que Dios muere en nosotros por el Espíritu Santo. Pero no quedarnos ahí, sino compartir esto a nivel de iglesia también. Funcionar como una iglesia, como un cuerpo local, donde todos juntos somos como peregrinos, esperando las moradas eternas celestiales, que no las tenemos todavía, pero que es una promesa de Dios. Pero mientras estamos aquí podemos disfrutar de esa alegría. Pero si usted y yo no aprendemos a anhelar y a tener esa comunión, desgraciadamente no se podría decir que vamos a tener el gozo que Dios quiere que tengamos. Medítelo. Por eso la pregunta que les hice fue esta: ¿cuánto anhela usted la comunión con Dios a través de la iglesia también? O también esta pregunta: ¿has considerado como un privilegio reunirte cada que haya oportunidad de servir a Dios? ¿Realmente lo has pensado como un privilegio o más bien te suena como una carga? Esta es la pregunta. ¿Anhelas que llegue el martes, el miércoles y el domingo para servir y cantarle a Dios? ¿Lo anhelas? ¿O todavía no hemos llegado a ese punto de anhelarlo, no? Si la respuesta es no, entonces más que nunca deberíamos clamar a Dios que nos ayude a tener anhelo por su casa, pero por el Dios de la casa especialmente, ¿ok? Yo te invito a que oremos juntos. Vamos a clamar a Dios que nos ayude. El Salmo 84 no ha terminado. La parte que no vimos el día de hoy es una parte bien interesante que nos habla el por qué nos cuesta anhelar estar en comunión con Dios. Hay una razón. Vamos a verlo la próxima semana. Pero mientras tanto, medítalo, ¿no? Cuán terrible es no sentir anhelo por la casa de Dios. Piénsalo otra vez. Cuán terrible es que usted y yo no tengamos anhelo por la casa de Dios. Vamos a orar que el Señor nos ayude de alguna manera, que pueda trabajar en nuestra vida para que lo anhelemos, para que lo deseemos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque estamos aquí el día de hoy. Señor, tal vez nuestra alma no quería, Señor. Nuestra carne, peor, Señor, tal vez está sintiendo como un martirio está en este lugar. Padre, por favor, ayúdanos. Necesitamos que nos ayudes a que todo nuestro cuerpo, a nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma, espíritu, Señor, realmente tengan esa experiencia de anhelar, Señor, esa comunión contigo, de una manera personal, pero también de una manera como la iglesia local de Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos, te lo suplicamos. Padre, ayúdanos porque entendemos que normalmente no experimentamos la alegría, el gozo, precisamente, Señor, porque estamos muy ocupados en otras cosas que no la otorgan, Señor. Señor, ayúdanos que realmente queramos nosotros enfocarnos en buscarte, en servirte. Padre, ayúdanos por favor a nuestra incredulidad. Padre, ayúdanos que así como David tenía este anhelo, esta experiencia, y él era feliz, que de alguna manera nosotros también podamos tener esa experiencia, Padre, pero necesitamos de tu ayuda. Señor, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Ayúdanos a que cuando salgamos de este lugar, esto que hemos escuchado lo analicemos, podamos discernirlo con un espíritu afable, con un espíritu humilde. Señor, que no lo veremos como una carga, Señor, como una carga que no deberíamos de llevar, sino más bien como un privilegio, Señor, en la cual todos deberíamos estar involucrados, enfocados. Estamos en tus manos, Padre, por los méritos de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con nuestro tiempo de oración. Hermano Samuel, pido que nos acompañe a esta hora.